A mediados de los años 90, un solo peso mexicano tenía un poder sorprendente. Era suficiente para llenar de alegría a los niños, para comprar pequeños antojos o incluso cubrir necesidades básicas del día a día. Las calles de México estaban llenas de tienditas de barrio, dulcerías, fonditas y mercados donde ese peso alcanzaba para mucho más de lo que hoy podemos imaginar. Cada esquina parecía un universo de posibilidades, y cada gasto, por pequeño que fuera, se transformaba en un recuerdo imborrable. Comencemos por los dulces. Con un peso se podía comprar casi cualquier golosina que hoy sería impensable a ese precio. Desde una bolsa de palanquetas hasta una cajeta Pulparindo, pasando por la famosa Coca-Cola en botella de vidrio de 250 mililitros, los niños podían salir de la escuela y comprar varios dulces por un solo peso. Los colores, los sabores y los olores eran parte de la magia de aquel tiempo. Ir a la tienda no era solo una necesidad, era toda una experiencia. Ver las estanterías llenas de dulces, elegir con cuidado y luego saborear cada uno con emoción. Los refrescos en botella de vidrio también eran accesibles y formaban parte de la rutina diaria. Un solo peso alcanzaba para una botella de refresco que podía compartirse entre 2 o 3 niños. Las botellas retornables no solo eran económicas, sino que también creaban un hábito de reutilización que hoy ha desaparecido. Cada sorbo era fresco, con gas abundante y el sabor distintivo que muchos recuerdan con nostalgia. Los juguetes eran otra categoría sorprendente. Un peso podía bastar para comprar trompos, yoyos, bolitas o pequeños autitos de juguete. Estos objetos parecían simples, pero ofrecían horas de diversión en la calle, en los patios de las casas y en los pasillos de las escuelas. La creatividad se potenciaba porque, al no haber tanta tecnología, los niños inventaban juegos, reglas y competencias que hoy parecen imposibles de replicar. Los dulces regionales, como mazapanes, alegrías o palanquetas de cacahuate, también se compraban con un peso. Cada sabor era una pequeña celebración, una tradición que unía generaciones. Las abuelitas y madres los compraban para premiar a los niños o simplemente para endulzar la tarde. Los mercados olían a estos productos, y recorrerlos era una experiencia sensorial completa que hoy, con precios actuales, sería un lujo recordarlo. Los periódicos y revistas de bajo costo también entraban en esta categoría. Con un solo peso, era posible comprar un periódico local que contenía noticias, chismes y anuncios del día. Los kioscos de la esquina eran puntos de encuentro, donde los vecinos se reunían a leer y discutir las noticias. Los niños podían adquirir pequeñas revistas de historietas y cómics, disfrutando de aventuras y personajes que alimentaban su imaginación. Las frutas y verduras de temporada eran extremadamente accesibles. Una manzana, una naranja o un plátano podían comprarse con un peso, y muchas familias aprovechaban para llevar varias piezas. El mercado era un espacio vivo y lleno de interacción. Los regateos, los aromas y la frescura de los productos formaban parte de la experiencia cotidiana. Comprar frutas no era solo alimentarse, sino un ritual que fomentaba la convivencia y la relación con los comerciantes del barrio. Los panés y bollería también tenían precios increíbles. Con un peso se podía comprar un bolillo, un pan dulce o incluso una pieza más elaborada en algunas panaderías. Los desayunos familiares eran completos y accesibles, y muchas veces un peso alcanzaba para acompañar el café o el atole de la mañana. La panadería no era solo un lugar para comprar pan, era un centro de interacción comunitaria donde se compartían historias y rumores del barrio. En el siguiente segmento continuaremos descubriendo otros precios cotidianos del México de 1995. Productos de higiene, transporte, entretenimiento y sorpresas que harán que recuerdes cómo era vivir con un peso en la cartera y todavía salir satisfecho. Además de dulces y juguetes, un peso alcanzaba para productos de higiene personal que hoy parecen inaccesibles a ese precio. Una pastilla de jabón, un cepillo de dientes o un paquete pequeño de pañuelos podían comprarse sin dificultad. Las tienditas de barrio ofrecían estos artículos junto con dulces, frutas y botellas de refresco, creando un espacio donde un solo peso podía estirar su valor más de lo imaginable. Las amas de casa aprovechaban cada moneda para abastecer la despensa y mantener a la familia limpia y saludable.
Los transportes locales eran otro gran ejemplo del poder adquisitivo de un peso en 1995. Con esa cantidad, se podía pagar un viaje en microbús dentro de la ciudad, permitiendo que los trabajadores, estudiantes y familias se desplazaran con facilidad. Los camiones y colectivos no solo eran económicos, sino que eran una experiencia social. Los vecinos se encontraban, los niños iban y venían de la escuela, y la vida urbana se movía al ritmo de estos vehículos. Incluso los viajes cortos en taxi compartido eran accesibles, lo que hacía que la movilidad dentro de la ciudad fuera mucho más sencilla. En las fondas y puestos callejeros, un peso alcanzaba para pequeños antojos y snacks. Una torta sencilla, unos tacos de guisado o una quesadilla podían comprarse con un solo billete. Los puestos de la esquina eran parte del paisaje urbano y del día a día de muchas familias. Los niños a veces reservaban su moneda para estos momentos, disfrutando de un gusto sencillo después de la escuela o de un paseo por el mercado. Comer fuera no era un lujo, sino un pequeño placer cotidiano. Las revistas y coleccionables de la época también se podían adquirir con un peso. Pequeños cómics, tarjetas coleccionables o calcomanías eran parte del entretenimiento de los niños, y fomentaban la imaginación y la creatividad. Cada compra era una historia que se compartía en la escuela o en el barrio, y los objetos adquiridos se convertían en tesoros que se intercambiaban, se prestaban o se coleccionaban con entusiasmo. El cine y los cines de barrio ofrecían entradas a precios increíbles. Con un peso, se podía acceder a la función infantil o de matiné, disfrutando de películas de aventuras, comedias y dibujos animados. Asistir al cine era un plan cotidiano, una salida familiar o un paseo con amigos, y un solo peso bastaba para experimentar la magia de la pantalla grande. Los juguetes más pequeños, como pelotas, trompos, yoyos o pequeños autitos, continuaban estando al alcance de un peso. Los niños no necesitaban tecnología ni videojuegos costosos. La diversión se generaba en las calles, en patios, en las plazas y en los parques. La creatividad era el principal ingrediente, y cada objeto se transformaba en un juego, una competencia o una aventura que podía durar horas. Otro ejemplo son los productos de papelería escolar. Con un peso se podían comprar cuadernos pequeños, lápices, borradores o reglas, elementos esenciales para la escuela. Esto hacía que la educación estuviera al alcance de todos y que los niños pudieran prepararse sin que los costos representaran un obstáculo. Las papelerías del barrio eran espacios llenos de colores, aromas y la expectativa de comenzar un nuevo ciclo escolar. Los boletos de lotería, rifas y pequeños juegos de azar también eran accesibles. Un peso permitía participar en juegos de azar cotidianos que formaban parte de la cultura popular, fomentando la emoción y la expectativa. Estos momentos eran compartidos en familia o entre amigos, creando experiencias que trascendían lo monetario y se convertían en recuerdos imborrables. Al continuar nuestro viaje al México de 1995, encontramos que un peso alcanzaba para artículos cotidianos que hoy parecerían imposibles. Las bebidas, por ejemplo, seguían siendo accesibles. Una botella de refresco en envase retornable o un jugo natural de fruta podía comprarse con un solo peso, permitiendo que los niños y adultos disfrutaran de algo refrescante después de la escuela o del trabajo. Los mercados y tienditas ofrecían estos productos de manera inmediata, creando la sensación de que la vida era más simple y amable. Los alimentos preparados también formaban parte de esta lista. Una quesadilla sencilla, un tamal o un pequeño antojito en puestos callejeros podían adquirirse con un peso. Las familias, especialmente los niños, solían ahorrar su moneda del recreo para darse estos pequeños gustos. Las plazas y calles se llenaban de aromas que acompañaban la vida diaria. El maíz cocido, los frijoles refritos y el chile se mezclaban con la emoción de poder comprar algo con apenas una moneda. Las golosinas tradicionales, como las paletas de hielo, los mazapanes o los caramelos de cajeta, eran parte del día a día. Con un peso, un niño podía llenar su bolsillo de dulces y compartirlos con amigos. La experiencia de elegir, pagar y disfrutar era parte de la magia. Cada dulce tenía su historia, su sabor y su valor emocional, mucho más allá del costo monetario. Los productos de papelería más elaborados,
como reglas, sacapuntas o cuadernos medianos, también podían comprarse con $1. Esto facilitaba la preparación escolar y fomentaba la organización, creatividad y aprendizaje de los niños. Las papelerías eran espacios coloridos llenos de vida, donde los niños exploraban, miraban y elegían sus materiales favoritos, viviendo una experiencia que hoy se ha perdido. Los juguetes pequeños, pero memorables, también tenían precios que maravillaban. Un trompo, un yoyo, una canica especial o un pequeño carrito de plástico podían comprarse con $1. Estos objetos se convirtieron en herramientas de imaginación infinita. Las calles, patios y parques se transformaban en escenarios de competencia, aventuras y juegos que duraban horas, reforzando la creatividad y las relaciones sociales. Las revistas de historietas y cómics eran otra adquisición posible con $1. Publicaciones como La Familia Burrón o cómics infantiles permitían que los niños disfrutaran de historias llenas de humor, aventura y lecciones de vida. Estos materiales no solo entretenían, sino que también educaban e inspiraban, fomentando la lectura y la imaginación de quienes crecieron en esa década. Los productos de higiene personal también tenían precios increíbles. Un pequeño jabón, una pastilla de detergente o un peine podían comprarse con $1. Esto aseguraba que todas las familias pudieran mantener la limpieza y el orden en el hogar, haciendo del cuidado personal algo accesible y cotidiano. Las tienditas eran una combinación perfecta. Dulces, bebidas, productos de limpieza y papelería reunidos en un solo lugar. Los boletos de lotería y rifas eran otra pequeña diversión posible con $1. Con ellos, se fomentaba la emoción, la ilusión y la esperanza, ya que todos soñaban con obtener un premio. Participar en estas actividades era una experiencia compartida en familia o con amigos, creando recuerdos que muchos aún guardan con cariño. Los panés, bollos y tortillas también continuaban siendo asequibles. Con $1, se podía comprar suficiente pan para el desayuno o la merienda, acompañado de mantequilla, mermelada o un poco de leche. Los desayunos y meriendas familiares eran momentos de unión, y los productos básicos eran accesibles para todos. Finalmente, las pequeñas sorpresas del día a día, como globos, pistolas de agua o juguetes miniatura en los tianguis, completaban la lista de cosas que se podían comprar con $1. Cada adquisición, aunque sencilla, generaba felicidad, emoción y un recuerdo que ha quedado marcado en la memoria de quienes vivieron aquella época. $1 en 1995 no solo representaba una moneda, sino una ventana a la vida cotidiana de los mexicanos, a la nostalgia de la infancia, a los sabores, colores, aromas y momentos que hoy parecen casi mágicos. Revivir estos precios nos permite reconectar con esa década y entender cómo era posible vivir con $1 y todavía disfrutar de muchas pequeñas alegrías. El México de 1995 estaba lleno de detalles que hacían que la vida cotidiana fuera accesible, divertida y memorable. Y aunque los precios de hoy sean impensables, el recuerdo de lo que $1 podía comprar sigue vivo en quienes crecieron disfrutando de esas pequeñas maravillas cotidianas.